¿Te imaginas un país donde, aunque no pagues la renta, nadie pudiera expulsarte de dicho hogar? Pues el pasado 24 de diciembre saltó en España una noticia muy parecida a esto. Por quinta vez consecutiva se anunció en España la prórroga del Real Decreto 11/2020, el cual suspende los desahucios por impago de renta hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta medida, pese a ser un salvavidas para muchos, vino acompañada de muchísimas polémicas y controversias. Muchos la califican como un ataque directo al derecho de la propiedad privada de los propietarios, el cual encadena su autonomía, mientras que otros la consideran una solución necesaria para parchear la crisis habitacional que vivimos hoy en día en España. Es por esto que hay sobre la mesa las siguientes preguntas. ¿Hasta qué punto debe un propietario soportar las consecuencias de una crisis habitacional que él no ha generado? ¿Cómo nació este Real Decreto? ¿Cualquier inquilino puede acogerse a esta protección y por lo tanto dejar de pagar? ¿Es posible que este Real Decreto, al proteger a ciertos colectivos vulnerables, termine perjudicando a otros? Por ello, hoy veremos en este vídeo este tema de vital importancia para el futuro de España. Y para ello debemos volver al año 2020, en plena época COVID. Sí, han pasado ya 5 años desde la pandemia, aunque no lo creas. 5 años desde que teníamos que llevar siempre con nosotros una mascarilla en la boca. Y fue en ese contexto de crisis e incertidumbre cuando nació la suspensión de desahucios. Y quiero decirles que seguimos trabajando para acabar con todos los desahucios durante esta emergencia. Una medida diseñada para frenar los lanzamientos por impago, que además incluía una moratoria sobre la deuda del alquiler. Si bien lo que en principio iba a ser una medida de carácter extraordinario y temporal, ha terminado siendo la norma en España. Ahora mismo, si se sigue renovando, va a tener más temporadas que The Walking Dead. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿qué motivo puede justificar esta última prórroga pasados ya 5 años desde la pandemia? Excelente pregunta. Tenemos básicamente dos eventos que justifican estas prórrogas. Primero, la guerra ucraniana, que desencadenó una inflación global y que disparó los precios de los bienes de consumo básicos. Y finalmente, para esta prórroga se da la siguiente motivación: la actual crisis habitacional que tenemos hoy en día en España. Y si bien para mí personalmente la motivación me parece correctísima, si bien el modo de llevarlo a cabo me genera dudas. Los propietarios no son el Estado. Que puntualmente en medio de una pandemia se les ponga esta carga, te lo compro. Pero prolongar esto durante 5 añazos, y quién sabe si 6, 7 u 8, básicamente como en The Walking Dead, quizás y solamente quizás sea momento ya de encontrar soluciones más efectivas para esta situación. Que además, como luego veremos más adelante en este vídeo, les termina perjudicando. Pero ¿cómo funciona este mecanismo? ¿Cualquier persona que deje de pagar su renta puede acogerse a esta medida? Lo mejor que se me ha ocurrido para explicarte esto es hacer un croquis del caso más usual, lo que por norma general más se repite. Así que vamos a la pizarra. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a clase una vez más. Tú, Roberto Carlos, el del fondo. Roberto Carlos, deja el TikTok ya. Venga, vamos a comenzar. Bien, vamos a suponer que existe un alquiler y existe una falta de pago de renta. Además, en este caso no existe posibilidad de enervación. Bien, rápidamente, enervación es básicamente el último salvavidas que tiene el inquilino ante un procedimiento de desahucio por falta de pago. Si ejerce la enervación, tiene que pagar todo lo que debe, absolutamente todo lo que debe, y en ese supuesto el procedimiento acabaría ahí. Todo esto siempre y cuando no haya sido preavisado con 30 días de antelación de que o paga o se inicia el procedimiento, ¿vale? Así que en este caso tampoco existe esa enervación. Bien, vamos con el supuesto más básico, muy rápidamente. Bien, se pone la demanda por falta de pago, suponemos que la persona es vulnerable y entonces se puede acoger a un abogado de oficio. Miradlo aquí, súper feliz, me encanta hacer monigotes. Y entonces, este lo que va a hacer básicamente es mandar un escrito muy bonito al juzgado diciendo: oye, voy a solicitar la vulnerabilidad para mi cliente porque tiene 3 hijos menores y está pidiendo dinero en la calle. Entonces creo que es vulnerable. Y en ese momento se abre un incidente de vulnerabilidad, que básicamente consiste en que servicios sociales, aquí están los dos funcionarios, van a la casa de la persona sobre la que se ha solicitado el informe y se hacen una entrevistilla ahí, ven el barrio, ven cuánto dinero ganan, y con este informe el juez decide si es vulnerable o no. Se permite a las dos partes alegar, bueno, pues cositas varias. Pero es básicamente el juez quien decide si es vulnerable o no. Me he inventado esta cifra, pero para que os hagáis una idea, en el 70% de las veces se otorga la condición, porque muchas veces hay gente que miente, se encuentra patrimonio oculto, etc. ¿De mientras qué ha sucedido en el procedimiento? Pues muchas cosas aburridas que para qué contarlas, ¿no? Y entonces se fija una sentencia que da la razón al arrendador, la cual va a servir para nada. Va a servir para nada porque este Real Decreto paraliza todo. Hasta el 31 de diciembre de 2025 no se puede avanzar el procedimiento. Y dirás, ¿cualquier persona puede acogerse a esto?
Cualquier persona como tal, no. Veamos los requisitos que tiene que cumplir dicha persona. Bien, para que esta persona se considere vulnerable, debe existir dos supuestos, básicamente, ¿vale? El primero, que esté desempleado o que cobre menos de 1.800 euros, cifra la cual puede aumentar según el número de familiares, hijos, si existen personas con discapacidad en el núcleo familiar, etc. Segundo supuesto, que la renta, que aquí en ejemplo he puesto 600 más los gastos básicos, 50, sea mayor que el 35% de los ingresos. En este ejemplo chorra y rápido que he puesto pone cobra 1.300. Bueno, pues como esto es más de la mitad, no, más de la mitad no, es justamente la mitad, en ese supuesto se cumpliría también esta condición y por lo tanto sería vulnerable, doblemente vulnerable. Y dirás, ¿qué sucede con el arrendador? ¿Es que acaso nadie va a pensar en el arrendador? Tranquilo, no te preocupes porque el Estado, ante esta situación, ha realizado una compensación para los propietarios. Ahora bien, el cómo hacerlo depende de cada comunidad autónoma, lo cual complica bastante, confunde las cosas. Por ejemplo, en Madrid tienen el proceso bastante bien organizado y en un vistazo en su página web entiendes perfectamente qué necesitas para solicitarlo. Pero en otras regiones, como en Galicia, por ejemplo, no lo tienen tan nítido, es un poco ya más en reversa. Quieras que no, si la burocracia es aburrida, si no es del todo clara, pues ya apaga y vámonos. Y con todo esto llegamos a la que para mí es la parte más interesante del vídeo. Quiero hablar un poquito de las consecuencias que está teniendo este Real Decreto en la realidad. Y es que a causa de esta paralización de desahucios, los propietarios están acojonados de poner su vivienda en el alquiler, en el mercado. Porque esta medida pues tiene muchos efectos ocultos. Y entre ellos se encuentra que ha creado una paradoja a lo dark, por lo cual termina perjudicando a personas en situación vulnerable. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que termine generando el efecto opuesto del que pretendía? Esta paradoja se comprende muy fácilmente si has leído el libro Pensando en Sistemas. Este plantea que básicamente todo lo podemos desengranar en sistemas. Sistemas interconectados con sistemas. Y cada vez que tocas una parte, desencadenas un efecto, una especie de reacción en cadena que termina afectando a 1000 cosas dentro de los sistemas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sabes la típica historia de un norteamericano que se trae una de esas ardillas que tienen ahí, que parece que están en esteroides, y las suelta en el bosque de Navarra, y esa ardilla revienta todo el sistema autóctono y dejan de haber ardillas españolas porque no se meten esteroides? Pues bien, este Real Decreto es esa ardilla norteamericana. Si bien ha protegido a ciertos colectivos vulnerables, también está perjudicando a muchos otros, además de estar provocando un temor generalizado en la mayoría de los propietarios. Y debido a este temor, por si la persona que meten en su casa, en su segunda residencia, termina siendo vulnerable y termina por lo tanto estando hasta el infinito ahí dentro, exigen 1000 pruebas de que dicha persona sea solvente, como nóminas, vida laboral, incluso llega a ver que se pide el IRPF. Entonces, para una persona vulnerable, imaginaros la dificultad extra que tiene encima para llevar a cabo la que en sí misma ya es una tarea casi imposible de hacer, de encontrar una vivienda, porque le van a hacer un escrutinio de arriba abajo. Y sé que de primera mano que muchos lo que hacen es falsificar nóminas, etcétera, porque si no, pues les resulta imposible si no acceder a una vivienda. Pero es que además muchos propietarios dejan sus viviendas fuera del mercado de alquiler, lo cual reduce la oferta y cómo no, pues si el precio se encuentra ya infladísimo, se infla aún más. En fin, espero que hayas notado que he intentado mantenerme muy objetivo con este vídeo porque desconozco tanto la visión del propietario como la visión del inquilino, por lo tanto no me he mojado mucho. No me suelo mojar, pero ya aún menos. Así que quedo pendiente de tu opinión al respecto en la sección de comentarios. Muchas gracias por verme. Según YouTube, el vídeo de la izquierda es el mejor de mi canal para ti, pero a mí me tiene enamorado el de la inteligencia artificial. Así que te lo dejo fijado a la derecha. Un saludo.